Les decía entonces que la idea es no restarle tiempo a ninguna expositora, así que empezamos inmediatamente Para que romper un con poco el silencio. Susana, con Susana Sepúlveda, jueza de familia De Los de Ángeles. Los Ángeles, que acaba de terminar el máster que ha promocionado Machi, magistrada chilena, con la Universidad de Jaén. Así que a propósito de la investigación que ella realizó allí en materia laboral, es que los invitamos a escuchar la ponencia que ella ha titulado Acoso sexual en el trabajo. Lo mismo de siempre, voy a considerar el tiempo, 20 minutos, 10 minutos para preguntas, y luego pasamos al segundo panel y ahí les presento también a aquella. Muchas gracias, Lidia. Buenos días a todas las personas presentes en la sala. Bueno, hoy día, tal como explica Lidia, voy a exponer del acoso sexual en el trabajo, basado principalmente en el estudio que hice dentro de la tesis del máster de género, que como indicó también Lidia, estuvo patrocinada por la Asociación de Magistradas Chilenas y en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales y la Universidad de Jaén. Previo a hablarles directamente de lo que significa el acoso sexual en el trabajo, es importante tener claro que cuando hablamos de acoso sexual, en los mismos términos en que lo manifestó Camila, hay que visibilizarlo como una forma de agresión sexual en contra de las mujeres y por lo tanto también como una forma de violencia de género. Ya no podemos hablar de acoso sexual en el trabajo sin tener en claro que en definitiva esto es una de las distintas manifestaciones que tiene la violencia en contra de las mujeres. Si analizamos, por lo tanto, en algún momento la normativa interna y el derecho chileno, como lo vamos a ir viendo más adelante, no podemos darle una lectura neutral en los términos en que aparece redactado inicialmente el Código del Trabajo, sino que necesariamente nos vemos en la obligación de incorporar la perspectiva de género al momento de interpretar aquella normativa. Voy a ir explicando como paso a paso de la necesidad primero de entender lo que es la violencia de género, y de cómo esta violencia se manifiesta de una de las tantas formas a través del acoso sexual. ¿De qué hablamos, por lo tanto, cuando hablamos de violencia de género? Por lo tanto, de aquella violencia que está dirigida en contra de las mujeres por el hecho de ser tales. ¿Ya? Por lo tanto, se trata de distintas acciones que no pueden ser comprendidas si no se sitúan en un contexto de las sociedades patriarcales y que definieron en su momento, por así decirlo, las reglas del juego y que incluso posteriormente, aun cuando se entiendan abolidas determinadas reglas, han quedado insertadas dentro de la sociedad mediante usos, mediante costumbres o ideas con conductas no igualitarias. Por lo tanto, si analizamos la violencia de género, necesitamos, por lo tanto, entender que esta violencia está situada dentro de la sociedad como una construcción mental, como una visión en la que se verifica el mundo en general, y de aquí surge el concepto de la violencia estructural, ¿ya? De donde aparece, por lo tanto, que esta violencia está insertada dentro del sistema. Entender, por lo tanto, la violencia de género desde esta perspectiva nos lleva a analizar cualquier conducta de esta naturaleza no como hechos aislados, sino que como agresiones constantes que se producen en contra de las mujeres y que tienen como finalidad mantener esta desigualdad social entre hombres y mujeres. ¿Ya? Todas las formas de violencia en sus diversas manifestaciones tienen como consecuencia en definitiva eso, perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres, como lo vemos en distintos ámbitos, públicos o privados, a lo cual no está ajeno el acoso sexual. Si ahora nos situamos específicamente en lo que debemos entender como violencia de género en el trabajo, podemos entender que es aquella manifestación bajo distintas formas como agresión verbal o agresiones físicas, gestual o psicológica y sexual en el marco de las relaciones laborales, originadas en, como indicábamos anteriormente, en las desigualdades de los sexos que afecta la dignidad y la integridad de las personas, afecta su salud y sus posibilidades de acceso, permanencia y ascenso laboral. Sea, cada vez que hablamos de las distintas formas que se manifiesta la violencia de género en el trabajo,
va a traer distintos ámbitos en consecuencia, sea como para acceder a un espacio de trabajo, para mantenerse en el mismo o para ascender. Esto tiene su origen, al igual que la violencia en general, como indicamos, en las desigualdades que existen entre hombres o mujeres dentro del espacio laboral, y tiene dos formas en que se puede manifestar. Una es el hostigamiento laboral por razones de género y la otra es el acoso sexual laboral. Se consideran, por lo tanto, unas manifestaciones de las relaciones de poder, como indicamos, desiguales entre hombres y mujeres, apareciendo evidentemente más afectadas las mujeres dentro del acoso sexual. ¿Existe acoso sexual en contra de los hombres? Sí, existe, pero esto no está dado en razón del género. El hombre que es acosado sexualmente no es acosado por ser hombre. Generalmente el acoso sexual de un hombre se va a producir precisamente cuando hay una situación de desigualdad y cuando está dentro de un cargo de menor jerarquía, por ejemplo, ¿ya? Pero no es un acoso que se produce en razón de ser hombre, a diferencia de las mujeres que incluso indistintamente del cargo jerárquico que puedan tener en un puesto de trabajo, pueden llegar a ser víctimas de acoso sexual solo por el hecho de ser mujeres. Y esto precisamente por los roles que se han asignado a las mujeres dentro de la sociedad y un rol que está socialmente sexuado, ¿ya? Asociando siempre a la mujer a la sexualidad. Como habíamos indicado anteriormente, la clasificación de la violencia de género en el trabajo en dos categorías, en el hostigamiento laboral por razones de género y en el acoso sexual. Cuando hablamos de hostigamiento laboral por razones de género, entendemos aquel que se utiliza mediante medios por los cuales las personas con determinado poder pretenden controlar, pretenden manipular o pretenden humillar a las personas subordinadas. Esto si hablamos en términos generales de lo que debemos entender como conductas de hostigamiento dentro del trabajo, ¿ya? Si hiciéramos el análisis en un espacio laboral que puede ser quizás más conocido por la mayoría del público acá, que es el Poder Judicial, podemos ver distintas manifestaciones del hostigamiento laboral de superiores jerárquicos respecto de personas con menor jerarquía, ¿ya? Indistintamente de el género que puedan tener quienes van a ser las personas que van a ser hostigadas, pero que está relacionado precisamente con este rango de poder. Ahora, como entre hombres y mujeres existe esta desigualdad social en que inevitablemente aparece también este rango de poder en que el hombre siempre aparece como más poderoso socialmente frente a la mujer, facilita, por lo tanto, más allá del cargo jerárquico que se puede tener, las manifestaciones de hostigamiento laboral. Por eso aparecen que las mujeres mayormente como víctimas de acoso sexual, precisamente por esta desigualdad y que muchas veces además va acompañado por cargos de mayor jerarquía. También se hace este análisis partiendo de que el acceso al mercado laboral de las mujeres ha estado limitado históricamente y muchos de los cargos de menor jerarquía en distintos ámbitos, públicos o privados, también está supeditado a las mujeres. Pero no hay que confundirse, por ejemplo, si entendemos en la empresa privada, que solamente las secretarias, por ejemplo, pueden eventualmente solo ser víctimas de acoso sexual. También mujeres que ocupan cargos de igual jerarquía que los hombres, que pueden también ser víctimas. O sea, no podemos entender esta violencia solamente desde el tema de la jerarquía como indicado. Es muy probable que incluso en la medida en que vayamos avanzando en las distintas categorías del acoso sexual, podamos ir visibilizando quizás conductas que en principio no veíamos o no logramos visibilizar como acoso y que tendemos a naturalizar como conductas adecuadas o como conductas comunes dentro del espacio del trabajo. Esto no es ajeno a las otras formas de violencia, como la violencia doméstica, como la violencia obstétrica, como el acoso callejero, en que una de las principales trabas que se presentan para su persecución o para su sanción es precisamente la naturalización que hemos ido dándoles a estas conductas, a propósito de lo que veíamos inicialmente, de que esto corresponde a una forma estructural, en la forma en cómo la sociedad se ha ido manifestando en cuanto al rol que deben y siguen ocupando las mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de hostigamiento laboral en términos generales, como le indicaba, son estas distintas conductas asociadas muchas veces a cargos de mayor jerarquía, pero cuando este hostigamiento está relacionado con el género,
se dice, por lo tanto, que es un hostigamiento laboral en razón del género. Y en este tipo de conductas no solamente son víctimas las mujeres por el hecho de ser mujer, sino que también hay muchas conductas que están relacionadas con la identidad de género de las personas que trabajan en un espacio, como también la orientación sexual, ¿ya? Donde se producen distintas formas de molestar a la otra persona en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Acá la relatora especial de la violencia contra la mujer ha manifestado como distintas conductas en las que uno pudiese categorizarlas como hostigamiento laboral, y es la discusión, por ejemplo, de actividades sexuales, los contactos físicos innecesarios, la utilización de términos humillantes o fuera de lugar, la realización de gestos indecorosos, la concesión de ventajas laborales a quienes consienten en participar en actividades sexuales y la utilización de un lenguaje ofensivo. O sea, hace una conceptualización bien genérica de lo que pudiese estimarse como una forma de hostigamiento. Yéndonos directamente ahora a lo que es el acoso sexual laboral propiamente tal, se puede definir como toda conducta con implicancias sexuales no solicitadas ni deseadas por la persona a la que va dirigida, que surge de o en relación de trabajo y que da por resultado la degradación y humillación de la persona, generando por lo tanto un espacio de trabajo hostil. Insistimos, la violencia, o sea, el acoso sexual laboral es una forma o una manifestación de la violencia en contra de las mujeres, por lo tanto debe ser categorizada como una discriminación de género. Y una discriminación de género en el espacio del trabajo, una de las tantas que también se produce, por ejemplo, en materias de salario, o la segregación sexual de las mujeres en el espacio laboral, en términos verticales, cuando hablábamos, por ejemplo, de los accesos a determinados cargos jerárquicos, o también en términos horizontales, cuando las mujeres son destinadas a labores propias, entendiendo, entre comillas, propias de su sexo o de su género. Este tipo de manifestaciones de la discriminación de género en el espacio de trabajo, por ejemplo, se ven en instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, por ejemplo, en que las mujeres son destinadas generalmente a labores administrativas y no de seguridad. Eso es una forma de discriminación en razón del género en términos horizontales, ¿ya? En que manteniendo igual grado, igual categoría, incluso en algunos casos igual remuneración, las funciones a las que son asignadas son distintas. Y eso es una forma de discriminación. Que si uno va o analiza, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y de Orden, están naturalizadas. Hace poco tengo la experiencia de haber hecho una capacitación en temas de género de gendarmería, y al momento de analizar y que ellos como institución hicieran un análisis crítico de las funciones que tenían asignadas hombres y mujeres, lograron visibilizar esto, algo que antes del ejercicio no habían logrado hacer, dándose cuenta que, por ejemplo, al momento de egresar de la Escuela de Gendarmería, en igualdad de condiciones, con las mismas capacitaciones en uso de armas, por ejemplo, o de distintos mecanismos de seguridad, ingresaban al espacio del trabajo siendo divididas las funciones solamente por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Y eso es discriminación. Tratándose del acoso sexual, la profesora Lidia Casas también ha hecho estudios en la materia, y específicamente también ha hecho estudios en relación a las denuncias que se han hecho dentro de la inspección del trabajo, de lo cual también concluye, por lo tanto, que la mayoría de las víctimas son mujeres, que el número de denuncias es bajo en relación a los hechos que efectivamente existen. La falta de denuncia está relacionada precisamente con lo que estamos viendo, esto, la invisibilización del acoso sexual como una forma de violencia, y también los temores que existe a denunciar, como cualquier otro tipo de violencia. Así como hay temor de denunciar la violencia doméstica, el acoso sexual no está ajeno a ese temor, ¿ya? El temor está relacionado con la posibilidad que yo tengo de perder el trabajo, o con el temor de no tener acceso a un espacio de trabajo, o también con eventualmente que se produzcan otras formas de discriminación a propósito de la denuncia. O sea, desde una denuncia pueden luego existir conductas de hostigamiento laboral a propósito de haberme atrevido a denunciar. Entonces, ¿qué es lo que hace Lidia Casas? Nos llama a analizar el acoso sexual en los mismos términos que se analizan las otras formas de violencia, no como un hecho aislado. Yo no puedo pretender analizar una denuncia de acoso sexual como un hecho único, ¿ya? O como un hecho relacionado con las características personales de la persona agresora, sino que tengo y me veo la obligación de hacer un análisis en el contexto social en el que se produce, y sin estar ajeno, por lo tanto, a lo que significa la discriminación en contra de las mujeres.
Otro aspecto que señala también Lida Casa en este sentido, por lo tanto, es que no puede asociarse el acoso sexual como una forma de violencia sexual al deseo sexual inevitable que tienen los hombres. O sea, hay que romper con ese mito, hay que romper con ese estereotipo de que los hombres no tienen capacidad para controlar, entre comillas, su deseo sexual. El acoso sexual no está referido a esa incapacidad que pueda tener el agresor de manifestarse frente a una víctima o de insinuarse a alguna víctima o de solicitar determinados favores sexuales. No dice relación con eso, sino que dice con la necesidad de mantener este espacio de poder frente a las mujeres y con las mujeres. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Lo que habíamos analizado al inicio, esto es perpetuar las diferencias que existen entre mujeres y hombres y ojalá mantener a las mujeres en esta condición de subordinación social. Muchas veces también lo que se pretende es hacer ver a la mujer como exagerada en su apreciación de lo que entiende como una conducta de acoso sexual y en relación a eso después vamos a hacer un breve análisis. Dentro del acoso sexual, por lo tanto, también tenemos hipótesis de conducta, ¿ya? Podemos entender, por lo tanto, como acoso sexual, primero, la petición de favores sexuales conectadas a una promesa de mejora de condiciones del trabajo del solicitado, si ésto lo acepta, o a una amenaza de menoscabo de tales condiciones, o directamente el despido si es rechazado. Esto es lo que conocemos como el acoso sexual coercitivo o el acoso sexual chantaje. Recuerdo perfectamente que en alguna oportunidad de las primeras conferencias de Machi, con preocupación, se comentó que en alguna oportunidad, alguna egresada de la academia, al momento de realizar estas gestiones que ya espero que la mayoría de las cortes no la tienen, que es el famoso besamano, se le solicitó a cambio del voto tener algún contacto de tipo sexual entre quien estaba haciendo el ofrecimiento y quien aparece en este momento como postulando un cargo. O sea, si nos ponemos en esa situación, que a lo mejor más de alguno ya la ha escuchado en otras oportunidades, sea personas titulares dentro del Poder Judicial o incluso en otro tipo de trabajos que no son el Poder Judicial, es casi imposible que esa víctima pueda hacer una denuncia. O sea, si nos ponemos en esa situación, en lo práctico, imaginemos a esta egresada de la academia intentando denunciar esa conducta de acoso sexual. Sus posibilidades de ser nombrada en esa corte se anulan, ¿ya? La credibilidad que eventualmente puede darse a su relato son mínimas, porque ocurre en un espacio cerrado, privado, sin testigos, ¿ya? O sea, en definitiva, es la palabra de la víctima en contra del agresor en un espacio absoluto de poder que tiene la posibilidad de facilitar un espacio del nombramiento o bien eventualmente incluso, ¿por qué no?, recomendarla para obtener también otros votos para poder acceder a una terna, por ejemplo. Otra forma de la manifestación del acoso sexual es la petición insistente de favores sexuales en el lugar de trabajo, pero esto sin tomar en cuenta el rechazo manifiesto de la víctima. Aquí ya no hay un chantaje, no es te ofrezco o te solicito a cambio de algo, pero soy insistente y no acepto tu no como respuesta. Acá es lo que se denomina el acoso sexual ambiental, al igual que la otra alternativa, cuando son la realización de reiteradas conductas o comentarios, alusiones al carácter sexual y es lo que habíamos hablado en algún momento, incluso la orientación sexual. Las últimas dos conductas que he relatado, que están dentro del acoso sexual ambiental, cuando se da ya de una manera sistemática, recurrente y que busca como propósito que la víctima pueda tomar determinadas decisiones en su espacio del trabajo, también es un acoso sexual ambiental, pero que está muy relacionado con el moving laboral. ¿Cómo hago la diferencia, por lo tanto, cuando es un moving laboral común a un acoso sexual? Es cuando tiene la connotación sexual el hostigamiento. ¿Ya? Es ahí donde puedo yo hacer la diferencia y obviamente también las determinadas características, en este caso si la vamos a determinar como violencia de género, ¿ya? Obviamente el sexo género de la víctima. Aquí dentro de estas conductas vamos a encontrar elementos comunes, que es el comportamiento sexual o de connotación sexual, que es indeseado por la persona afectada, que la conducta está desarrollada en un ámbito laboral y el asedio debe amenazar o perjudicar la situación laboral o las oportunidades de empleo de la víctima. Vamos a avanzar un poco más rápido acá.
en razón del tiempo. ¿El acoso sexual tiene manifestaciones dentro del derecho internacional? Sí. ¿Dónde los encontramos? En los instrumentos propios que buscan proteger a las mujeres sobre distintas formas de discriminación, como CEDAW, y también la Convención para Erradicar toda forma de violencia, que es la Convención de Belém do Pará. Dentro también del derecho internacional se ha hecho una definición del concepto de acoso por el Comité de la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer, que ahí aparece definido, que no lo vamos a leer para poder avanzar. ¿Cuáles son los derechos fundamentales afectados? Naturalmente, el primer derecho que aparece y que aparece en todas las descripciones es la integridad personal de las mujeres víctimas y por lo tanto su dignidad. Pero al analizar el acoso sexual como una forma de violencia sexual, que puede darse en distintos ámbitos, tanto en espacios públicos como en espacios privados, como puede ocurrir, por ejemplo, con el acoso callejero, debemos entender, por lo tanto, que lo que está en riesgo es la integridad corporal de las mujeres, su educación, por ejemplo, cuando el acoso se da dentro de espacios educativos a las alumnas, y también su libertad de movimiento cuando hablamos del acoso callejero. Y esto es una forma de control de la conducta de las mujeres en los distintos espacios. Pero en el espacio laboral específicamente se habla también que perturba la autosuficiencia económica de la mujer. Si lo que buscamos en definitiva es hostigar para que se vaya o para que no ascienda, o sea, pueda ascender en su cargo, lo que tenemos por lo tanto es estar limitando su capacidad económica y desarrollo laboral. Surgen, por lo tanto, obligaciones para los estados que existen en términos generales en materia de derecho internacional y no está ajeno a qué, que es la prevención, por lo tanto, de los mecanismos que sean eficientes, la protección a través de asesoramientos o mecanismos de rehabilitación, investigación y sanción. Y aquí es importante las funciones que cumple el Poder Judicial dentro de lo que es investigación y sanciones de conductas de acoso sexual cuando son denunciadas en distintos ámbitos, que por ejemplo puede ser a través de acciones penales, en el evento de que tenga una connotación de delito, por ejemplo, una forma de abuso sexual, en sede civil a través de una indemnización de perjuicio, o en sede laboral a través del ejercicio de la tutela laboral. Pero cuando hablamos la obligación de protección que tiene que brindar el Estado y de investigación y sanción, tiene que cumplirse con la debida diligencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la debida diligencia, necesariamente tiene que estar incorporada la perspectiva de género. No podemos pretender juzgar un hecho de acoso sexual sin incorporar la perspectiva de género, porque ahí nos alejamos, por lo tanto, de las convenciones internacionales que obligan al Estado de Chile y también nos alejamos de una realidad social, ya de la cual no podemos estar ajenos como juzgadores. Y la otra obligación que exige del Estado, por lo tanto, es la reparación. Como hablábamos anteriormente, dentro del ordenamiento jurídico chileno, solamente está regulado dentro del Código del Trabajo en una normativa que establece el acoso sexual como una forma de discriminación, pero está redactado en términos neutrales, no tiene en su redacción un contenido relacionado con el género o el sexo de la persona afectada, pero eso no me excluye o no me exime de la obligación de hacer el análisis con perspectiva de género en razón de la obligación que tengo yo de incorporar la normativa internacional al momento de juzgar. ¿Ya? Los tratados internacionales, en virtud de la Constitución, son obligatorios, por lo tanto, de aplicación directa, y a través de estos tratados, de las distintas recomendaciones que recibió el Estado de Chile, tengo la obligación, por lo tanto, de incorporar la perspectiva de género y las convenciones internacionales que protegen a las mujeres en contra de la violencia al momento de analizar también el acoso sexual. Había traído unas estadísticas que se hicieron dentro del Poder Judicial en relación al acoso sexual en el Poder Judicial específicamente, que resultan preocupantes porque si dentro de una institución, que es la que está encargada de efectuar el juzgamiento de este tipo de conducta, existe acoso sexual y por lo tanto es tan naturalizada, ¿qué seguridad y qué garantía tienen las víctimas de un juzgamiento con medidas efectivas dentro del Poder Judicial? ¿Ya? Acá aparece lo que había hablado Camila, que es la garantía de no repetición. ¿Cómo el Poder Judicial garantiza la no repetición de conductas de acoso en la ciudadanía si al interior del Poder Judicial existen, y no solamente existen, sino que además están naturalizadas y no están sancionadas?
Acá existe un gráfico relacionado con qué frecuencia se ha experimentado o presenciado algunas situaciones del interior Poder Judicial, como por ejemplo habla de piropos inocentes. Si bien está redactado en esos términos, podemos entender que no existen piropos inocentes. Se habla de los piropos subidos de tono y hay distintos porcentajes dependiendo si fue una mujer o un hombre quien los experimentó. Y si se fijan, cuando se habla de piropos subidos de tono, el total de las personas encuestadas, un 53,9% dice haber presenciado o haber visto este tipo de piropo. Si nos vamos a esta otra gráfica que dice relación con qué frecuencia ha experimentado o presenciado alguna de las siguientes situaciones del interior del trabajo. Si te fijas, partió de menos a más esta entrevista, parte por términos generales, luego sí, qué conductas, y tenemos que entender, por lo tanto, que muchas de estas respuestas también están relacionadas con el desconocimiento que existe de lo que debo entender por acoso sexual, qué es lo que es un piropo inocente, o sea, también está desde la óptica de quien aparece como entrevistado. Es muy probable que luego de diversas capacitaciones que eventualmente se puedan hacer en esta materia, si volvemos a hacer el diagnóstico, el resultado va a ser distinto y muy probablemente aún más grave y con cifras más altas de las que aparecen. Aquí aparece, por ejemplo, se hacen comentarios de contenido sexual, el total de un 42% responde que sí, ya, de los cuales el 42% es hombres y mujeres, están en términos generales. Se hacen proposiciones sexuales, el 84,1%, del cual un 85% corresponde a hombres y el 83% a mujeres. Si nos vamos derechamente ya a lo que es el acoso sexual propiamente tal, antes de preguntarle a los entrevistados se les da una breve definición. Se les dice, el acoso sexual se entiende como los requerimientos de carácter sexual que un hombre o una mujer realizan a otra persona sin su consentimiento y que amenazan o perjudican su situación laboral u oportunidades en el empleo. Conociendo este concepto, ¿ha presenciado o experimentado usted alguna vez alguna situación de acoso en su trabajo? Desde esta gráfica se desprende en forma categórica que 1 de cada 10 personas dentro del Poder Judicial afirman haber experimentado o presenciado alguna vez alguna situación de acoso sexual en su trabajo. Atendido el tiempo, vamos a dejar hasta acá y después los otros podemos hacerlo a través de las preguntas. Gracias, Susan. Sumamente interesante. Yo creo que todos quedamos con ganas de como que seguir. Pero bueno, pero como vamos a respetar el tiempo y nos pasamos un poco, solo habría espacio para una pregunta, así que les doy la palabra. Lo que sí podemos hacer después es organizar algún otro panel o alguna conversación. Susan está disponible para todos nosotros, además, a través de Machi para acompañarnos en el conversatorio. En fin. Entonces, una pregunta, no sé. Si no, ya. En el estudio que tú hiciste en tu trabajo, buscaste, no sé, estadísticas si realmente ahora ha aumentado el nivel de denuncia por acoso sexual, porque yo te digo, por la naturalización que se hace de los piropos en el mismo lugar de trabajo, yo a veces no me explico cómo la gente todavía se ríe cuando el superior jerárquico le dice, ay, mijita, no pase tan cerca porque se me escapa el león. Hasta la semana pasada. Y se ríen, como se ríen ahora. Y yo me pongo. Entonces, está tan naturalizado aún desde ahí hasta otra, que si bien la encuesta del Poder Judicial reveló la evidencia, esto no ha significado, según lo que yo he podido percibir, que realmente un cambio, primero, pero la existencia de denuncias, segundo, a nivel judicial. No lo he visto tampoco a nivel fuera del Poder Judicial cuando nos llegan las causas, porque yo en todos los años que he estado viendo laboral todavía no me llega una tutela por acoso sexual. El año que yo estuve en laboral tuve una. ¿Unas? En un año. En un año. En Concepción, que era una denuncia. ¿Tú hiciste un estudio sobre eso? Si realmente esto se ha internalizado al punto de llegar a denunciar. Lo que hago. ¿Y cuál es la razón por qué todavía no ocurre este cambio? Lo que pasa es que el procedimiento, en el caso del Poder Judicial, el procedimiento que existe de las denuncias es el mismo procedimiento que existe como para cualquier otro procedimiento relacionado con lo que el Poder Judicial engloba dentro de lo que denomina el clima laboral. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo hago dentro de este estudio es hacer una propuesta en relación a qué es lo que debiéramos hacer al interior de la institución para erradicar el acoso sexual. Y una de esas es precisamente modificar el procedimiento que existe actualmente para
acoger denuncias por acoso sexual es lo mismo que existe para cualquier conducta que pueda existir de hostigamiento laboral o de otras formas de problemas dentro del clima laboral. Por lo tanto, si por ejemplo se produjera en mi tribunal un hecho de acoso sexual y trabajo en el juzgado de familia de Los Ángeles, tiene que realizarse la denuncia, en este caso al superior jerárquico, y ahí se investiga, ya existe todo un procedimiento. Pero muchas veces, si nos ponemos en esta situación, puede ser el mismo superior jerárquico el acosador, a quien vamos a denunciar, ¿te fijas? Y después el que va a investigar puede ser precisamente una persona que tiene conductas de acoso sexual y por lo tanto la connotación de gravedad que le va a dar esto no es la misma. Por lo tanto, mi propuesta es que esto debe ser investigado por un espacio independiente, que tiene que ser por un organismo especializado, o sea, personas que tengan conocimientos en materia de género y de violencia de género y con un procedimiento súper específico y que también deba garantizar la indemnidad de los testigos. Porque si eventualmente yo quiero acreditar estas conductas, no voy a tener cómo acreditarlas, nadie va a atrever a darme apoyo, como existen como en cualquier forma de violencia de género. Acá yo hice el estudio de 2 protocolos que existen. Bueno, hay un protocolo a nivel académico, que es el de la Universidad de Chile, que hace poco se lanzó sobre acoso sexual que existe dentro de la universidad, tanto para alumnas como profesoras y no docentes. Pero también dentro de los espacios jurisdiccionales, el protocolo que existe en México y el de España, que fue lo que utilicé un poco como mecanismos de ejemplo de procedimientos adecuados para favorecer las denuncias. Pero no tengo un análisis de que si efectivamente existen denuncias al interior del Poder Judicial, porque eso no hay cómo recabarlas, porque están todas tratadas en igualdad de condiciones como cualquier otra conducta que atente contra el clima laboral. ¿Ya? Y en el tema del derecho del trabajo, el estudio que está es el de Lidia Casa, que ella lo hace dentro de las denuncias que existen dentro de la Inspección del Trabajo. Hace poco, cuando fue el seminario de acoso en la Corte Suprema, expuso representando a la Inspección del Trabajo, y aún así también está invisibilizado, o sea, no hay una conducta proactiva por parte de la Inspección a hacer este tipo de denuncias. ¿Ya? Entonces también eso hace que quede solamente radicado en el espacio administrativo y no llegue al punto de judicializarse. Este tema vamos a seguir tratándolo porque hemos estado colaborando también con los seminarios de la Corte Suprema, vamos a estar en distintas ciudades del país, así que este tema vino a instalarse y esperamos nosotros tener esa bandera de lucha también. Creo que Francisca quería intervenir algo, 1 minuto, porque si no, no vamos a alcanzar. Para ejercer la denuncia y seguir adelante con el procedimiento. Entonces, no conozco tu propuesta, pero quería preguntarte, porque se me ocurrió una idea, se me ocurrió una idea que quiero confrontar contigo en términos de si se concilia con lo que tú, que eres el experto, estás visualizando. A mí me parece que una forma de facilitar la denuncia sería instituir un amparo en la Asociación de Magistradas que pudiera activar una víctima y por tanto que fuera la Asociación de Magistradas la que condujera la denuncia, ¿no? Manteniendo entonces la reserva dentro de todo lo posible de aquella víctima hasta el momento que desde luego el imputado tendrá que conocer que... O sea, yo creo que como un mecanismo previo a una modificación del sistema en general, porque en realidad mi propuesta va relacionada con una modificación del sistema existente actual. A mí me parece que la propuesta tuya es Peligrosa. es buena, pero ¿sabes qué? Es buena en... Dime, ¿el micrófono? Bueno. O sea, yo creo que puede, o sea, pero no solamente incluso un acoso sexual, o en un montón de otras cosas en las que uno ve la necesidad de que muchos funcionarios judiciales puedan tener una defensa más corporativa. ¿Ya? O sea, yo he visto muchos requerimientos relacionados con el pago de pre y postnatal, por ejemplo, que tiene la suplente, o un montón de otras conductas que están relacionadas con discriminación en razón de género, que a lo mejor eventualmente Machi pudiese hacerse parte. Sí. Bueno, quienes van saliendo es porque son unas galletitas que trajimos que están del curso de la profesora habilitante laboral, así que aprovechamos a hacer el cambio. Lamento tanto que no tengamos más tiempo, Susan.
Pero además me parece que una vez que hay una posibilidad de publicar y quizás va a estar tu estudio a disposición también de todos quienes lo quieran ver. Vamos a invitar entonces a nuestro panel a Grete Macurán. Ella es psicóloga, ha estado trabajando como línea de investigación y de trabajo con el análisis de las pericias, ¿no? Y por lo tanto va a realizar una reflexión desde la psicología en relación con el problema de admisibilidad de las evaluaciones de credibilidad del testimonio. Habíamos puesto inicialmente en el programa algo respecto a la retracción de la víctima. Yo les pido excusa, eso se nos deslizó en el comité editorial. Este es el tema, así que sin más preámbulos las dejo con ella. Voy a controlar también el tiempo y nos ajustamos a esto. Gracias, Lidia. Buenas tardes. Quiero aprovechar antes de empezar, agradecer a la Asociación de Magistradas por esta invitación. Para mí es doblemente relevante, primero porque me permite hablar de psicología y una parte importante de mi trabajo es traspasar a otros lo que yo he aprendido en este campo. Y luego porque yo personalmente soy una orgullosa de mi condición de mujer y creo además que las asociaciones y los grupos de mujeres han hecho y hacen y tienen que hacer una labor muy importante para humanizar este mundo. Yo creo que las expositoras que me antecedieron son una clara prueba de eso. Así que muchas gracias por ambas cosas. Luego, dentro de los temas que discutimos para conversar hoy día, apareció como relevante este tema en relación con las pericias de credibilidad del testimonio, que son una práctica hoy día habitual en los tribunales penales y en los tribunales de familia, básicamente. La controversia respecto de la admisibilidad de este tipo de pericias aparece más o menos en el año 2010 en Chile, y esto a propósito de un artículo del profesor Mauricio Duche, donde discute estos elementos de admisibilidad de la prueba pericial. El lunes hicimos clase con Mauricio, nosotros tenemos una larga trayectoria de compartir cátedra, y le pedí yo que me mandara de nuevo su paper, porque hace mucho tiempo, y para releerlo, y primero me dijo que no, porque yo iba a venir aquí a hablar en contra de eso, pero me lo mandó igual. No es esa la postura que voy a desarrollar, y especialmente porque yo creo que este finalmente es un tema legal, y la psicología aquí en el derecho es una ciencia auxiliar, de manera que cooperamos con los conocimientos y los procedimientos que tenemos a resolver cuestiones de relevancia legal, pero la última palabra aquí no la tenemos nosotros. Entonces, lo que voy a hacer es reflexionar respecto a algunos puntos en relación con la estimación de credibilidad. La expositora que me antecede me facilita un poco esta introducción a propósito de que ella se refirió a fenómenos que ocurren en el contexto del Poder Judicial y que no son muy distintos de los que ocurren fuera del Poder Judicial. En la estimación de la credibilidad estamos en el mismo lugar. O sea, las personas, cuando estiman la credibilidad, actúan como personas, estimando la credibilidad en términos generales. La psicología es un área muy cercana al conocimiento común. O sea, los psicólogos hablamos de las mismas cosas que todas las personas, solo que intentamos poner método y hacer ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con la estimación de credibilidad? ¿Por qué se ha convertido en problemática su admisibilidad en el sistema chileno? ¿Por qué se discute esto? Y en los sistemas comparados, ¿no es cierto? De ahí viene un poco esta bajada que hace el profesor Duche al sistema chileno. Básicamente la postura es que en términos generales, la prueba pericial es un problema para el sistema legal. Y es un problema básicamente cuando el uso de esta prueba pericial puede sustituir finalmente la labor del juzgador, ¿cierto? Cuando el uso de esta prueba pericial
evita o perjudica la labor social para la cual el juez ha sido mandatado, y esto pasa un poco es la lectura que se le da a los peritajes de credibilidad. Por otro lado, no solo está el riesgo, ¿no es cierto?, de que usurpe la labor del juzgador, sino que además, aun cuando no la usurpe, dado que el juzgador no es un experto y no tiene conocimientos específicos para valorar esos elementos técnicos, entonces lo que puede pasar es que tenga un impacto, eso no comprendido, sobre la construcción que hace el juez, y eso lo lleve al error finalmente en la decisión final. Los problemas de la prueba pericial, tal y como los plantea el profesor Ducha, además tienen el problema económico asociado al uso de los recursos periciales, pero a esos no me voy a referir, ¿cierto? Voy a trabajar solo con esto que tiene que ver con qué posibilidades o de qué manera podría relacionarse la evaluación de credibilidad con estos dos problemas que presenta la práctica pericial. En el contexto de ese artículo, el profesor Duche trabaja algunos criterios o requisitos de admisibilidad específicos para la prueba pericial, ¿no es cierto? Ustedes saben que en Chile no existe un sistema de admisibilidad específica para la evidencia científica, de manera que lo que él ha hecho es, a través de usar los criterios o requisitos de admisibilidad general, ¿no es cierto?, y hacer un ajuste a cuando se trata de la evidencia científica o cuando se trata de los peritajes. Y en este caso, eso que ustedes tienen ahí son los requisitos de admisibilidad que él propone. Hay que enfatizar en el caso de las pericias, y respecto de lo que voy a conversar, me voy a centrar básicamente en la necesidad de conocimiento experto y en la confiabilidad del peritaje, porque son los dos puntos donde él argumenta mayoritariamente con los peritajes de credibilidad del testimonio, ¿cierto? Los otros dos, si bien son puntos relevantes, no vamos a tratar sobre ellos. Entonces, como les decía antes, la estimación de credibilidad es una labor habitual de todos los seres humanos. Todo el mundo, todas las personas estamos permanentemente juzgando al otro y valorando si le creemos o no, en función de lo que dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice la investigación sobre cuáles son los mecanismos sobre los que los seres humanos hacemos esto? Y aquí les quiero hacer un paréntesis y decir lo siguiente: esta presentación está organizada de manera muy simple. Si a alguno de ustedes les interesa particularmente el tema, después se contacta conmigo y yo les puedo entregar bibliografía directa, específica para cada uno de los temas que les interese. ¿Cuáles son los factores que se han asociado a la estimación de credibilidad habitualmente? O sea, como cualquier ser humano, y en esto incluyo a los jueces, ¿no es cierto?, porque en tanto no son expertos en evaluación de credibilidad, no tienen experticia profesional desde el punto de vista de la psicología, estiman la credibilidad desde el modelo general, independientemente de cómo valoren la prueba. Ojo, no me voy a meter ahí, estoy hablando solo de cómo estiman la credibilidad como en sentido general. Resulta que la estimación de credibilidad está en relación con al menos 4 factores grandes o 4 áreas muy grandes. Los factores derivados del emisor, o sea, de la persona que en este caso es testigo y está emitiendo el testimonio, los factores relativos al mensaje, o sea, a cómo este testigo da cuenta de su declaración, y los factores relativos al receptor, esto es, a la persona que escucha. Como ustedes ven ahí, la psicología ha definido un conjunto de factores que inciden en ese proceso, ¿cierto? O sea, cuando escuchamos a alguien hablar, estimamos la confianza que nos presenta la persona, la espontaneidad con que lo dice, ¿no es cierto? Habitualmente alguien que es espontáneo nos produce más confianza que alguien que es menos espontáneo. Habitualmente la forma de hablar, ¿no es cierto? Alguien que duda, que es más tímido, que habla más despacio, muy probablemente nos dé menos confianza que alguien que se muestra más seguro en lo que dice. En el caso de los delitos sexuales esto es bien explícito, ¿no es cierto? Para algunos jueces, por ejemplo, a la hora de valorar un testigo víctima de abusos sexuales, tiene que mostrarse angustiado y tiene que llorar, ¿no es cierto? Porque si no, o sea, no es confiable. ¿Cómo no va a llorar si está dando cuenta de un abuso sexual?
Entonces imagínense eso lo que significa, ¿no es cierto? Que se está haciendo el juicio sobre la credibilidad del sujeto porque no lloró en la declaración, o al revés, lloró mucho, el teatro fue mucho, ¿no es cierto? Entonces no, esto no era para tanto y el teatro fue demasiado, ¿ven? Esos son factores asociados a la persona que da la declaración. Luego están los factores asociados al mensaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con en qué medida efectivamente el mensaje es, la forma en que se estructura el mensaje es transmitido al otro. Pensemos ahí en el caso de los niños muy pequeños, o los niños pequeños, ¿no es cierto?, que tienen dificultades para transmitir los mensajes, que a veces no son coherentes, que olvidan con frecuencia. Entonces, esa también es una condición de valoración común. Y luego los factores asociados al receptor, esto es al propio juez en este caso, la persona que recibe el mensaje. Y esto es muy relevante, ¿no es cierto?, porque el juez es una persona que ha sido educado en una cultura, en la misma que todos nosotros, digamos, comparte los valores culturales de la sociedad. Entonces, hay elementos muy relevantes aquí de en qué medida lo que para mí es importante como persona, ¿no es cierto?, me impacta respecto de lo que yo estoy escuchando del otro, de lo que yo ideológicamente estoy convencido y eso lo rescato en el otro, pero puedo no rescatarlo en quien tenga una postura ideológica distinta de la mía. Y además de estos tres factores, me quedan además los factores asociados al interrogatorio, porque fíjese que en estos contextos, esta estimación de credibilidad además se hace bajo un interrogatorio que en el caso de la justicia chilena, al ser un modelo adversarial, es un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿no es cierto? Ambos con dinámicas de litigación que están muy separadas de lo que es una condición normal para escuchar a una persona que dice algo o que da cuenta de algo, ¿no es cierto? Aquí hay factores que tienen que ver con quién es el que interroga, con qué fin interroga, cuál es el efecto que quiere producir el que interroga, y esas son las coordenadas desde donde se organiza el interrogatorio, ¿cierto? Por tanto, no es un interrogatorio neutral, donde esta persona que habla da cuenta libremente de lo que quiere, es un interrogatorio en cualquiera de las dos líneas sesgado, ¿no es cierto?, desde los intereses. Aquí, ¿qué se ha descubierto? Bueno, que hay mecanismos que tienen que ver con la aprehensión del evaluador, ¿no es cierto? Alguien que declara, alguien que da cuenta de una experiencia, está siempre preocupado de cumplir con las expectativas que el otro tiene respecto de lo que va a decir, ¿cierto? En la misma línea está siempre ponderando y evaluando si el discurso que está entregando está teniendo el efecto deseado en el público, ¿no es cierto? Y si no está teniendo ese efecto, la persona modifica las condiciones de emisión del mensaje para provocar el efecto deseado. Piensen en lo que significa esto en el caso de un sistema de justicia adversarial, donde todos los testigos que se sientan ahí a declarar lo hacen en función de una hipótesis de parte, ¿cierto? No es un testigo neutral, nadie, nunca bajo este sistema, ¿no es cierto?, va a transmitir una línea particular. Todos estos elementos confirman o han permitido, digamos, el estudio de todos estos elementos, entender y comprender que en condiciones generales, pese a la creencia de que los profesionales que trabajan estos temas tienen alguna habilidad para detectar la precisión de un testigo, incluso pese a que se cree que alguno de estos profesionales tiene habilidad para detectar cuando alguien miente, en la realidad lo que muestran los estudios es que esta conducta es azarosa. O sea, bajo este sistema la estimación que hacemos de credibilidad no distingue realmente, porque nos ubica, o sea, hubiera sido lo mismo lanzar una moneda al aire y decidir si le vamos a creer a ese testigo o no le vamos a creer. Todo esto que yo le he hablado últimamente también ha sido bastante, digamos, de contenido melodramático. Hay hasta series de televisión que estiman la credibilidad por los gestos, si se mueve para allá, si se movió, si mira para arriba, si mira para abajo, no sé, que le ponen esto simpático a la temática. En rigor, todos estos elementos forman parte de lo que la psicología del testimonio ha descrito como el modelo subjetivo o social de estimación de la credibilidad, ¿cierto?
Y este es un modelo que se basa en indicadores subjetivos no validados científicamente. ¿Qué quiere decir? Que nadie dice que porque un testigo de abuso sexual llore, es creíble. Ni al contrario, porque un testigo de abuso sexual no llore, es creíble. O sea, ninguno de estos elementos que tienen que ver con el sujeto, con el mensaje, con el emisor, garantizan una estimación de la credibilidad. Frente a eso, entonces, frente a ese contexto que tiene que ver finalmente con la estimación de la credibilidad de la persona, lo que la ciencia ha podido establecer se estructura bajo esto que se llama el modelo objetivo o empírico de la credibilidad, y que consiste en el recurso a indicadores o criterios específicos de credibilidad. Ahora, lamentablemente, la ciencia no ha podido encontrar esos indicadores o criterios para el sujeto, solo lo ha podido encontrar para un relato verbal, para la narrativa verbal. Entonces, esta es otra diferencia que es bien importante. Mientras la apreciación que hace un juez es sobre la credibilidad de la persona, la apreciación que hace la psicología es solo sobre la credibilidad de un relato, solo la credibilidad de un dicho. ¿Y en qué consiste además la credibilidad? Ojo, que no consiste en saber si alguien miente o no miente. La evaluación de credibilidad consiste en determinar la validez y la confiabilidad de un relato. Solo eso. La validez se refiere a la probabilidad de que aquello que el sujeto narra sea producto única y exclusivamente de la vivencia del sujeto en los hechos que narra y no sea una construcción intelectual, una fantasía, algo sugerido por terceros. Y la confiabilidad se refiere a que este relato, o sea, esta historia que el sujeto hace, se mantenga constante en el tiempo. No cualquier cosa es un relato. No cualquier dicho de alguien es un relato, no cualquier dicho de un testigo es un relato. Un relato es una construcción autobiográfica que da cuenta además de detalles específicos, espaciotemporales, sensoriales. ¿Ah? O sea, que alguien diga, me tocó el potito, no es un relato. O sea, un relato es una construcción de una narración sobre la vida y en el contexto de los hechos de la vida aparecen la narración de los hechos de abuso, en el caso del abuso sexual. ¿Cómo la ciencia analiza los relatos? Hoy día, el método más válido y más confiable que la psicología tiene se llama análisis de validez de la declaración, conocido habitualmente por sus siglas en inglés SVA. Ojo, no es el único, pero sí es el más válido y más confiable. Estamos hoy día con más de 60 años de desarrollo de esta metodología, en los últimos 25 años con una cantidad robusta de estudios metoanalíticos. O sea, si hoy día alguien quiere estudiar la credibilidad del testimonio, esta es la vía más válida y más confiable. No es posible arriesgarse con procedimientos, por muy geniales que se crea que sean, pero con procedimientos que no tienen validación y que no son procedimientos sustentados científicamente. El procedimiento de análisis de validez, además, como ustedes ven ahí, tiene como objetivo descubrir las causas, las posibles causas de los testimonios falsos o incorrectos. O sea, aún pretendiendo pronunciarse sobre si el sujeto es o no creíble, es un procedimiento de falsación de hipótesis. O sea, lo que buscamos básicamente es negar las construcciones alternativas para responder a esta pregunta, que es la pregunta que rige la evaluación de credibilidad. ¿Cómo puede un testigo, este testigo, producir este testimonio sin haber vivenciado la situación que relata? O sea, nos ponemos en la condición de que cuáles son las vías alternativas para decir lo que dice sin haber vivenciado la situación delictiva. Y ahí el procedimiento SVA, que, ojo, es un procedimiento, no es un test, es una metodología de análisis, es una metodología de falsación de análisis, de falsación de hipótesis, perdón, establece un puzzle de hipótesis alternativas, ¿no es cierto? Y estas tienen que ser ajustadas al caso particular, no me voy a detener ahí, pero esa es la gama, digamos, que ofrece el procedimiento. Luego, este procedimiento se conforma de una serie de pasos
pasos que implican la evaluación de la competencia legal del testigo, hoy en Chile tenemos un problema muy relevante con esto. Los niños preescolares no son objeto de esta metodología de análisis, porque no tienen competencias testimoniales suficientes. Sin embargo, hoy día en Chile se hacen evaluaciones de credibilidad del testimonio a niños pequeños y se concluye sobre algo que la ciencia no tiene respuesta, ¿cierto? Y es una práctica habitual hoy día. Luego, el origen de la declaración y su desarrollo futuro, en estas partes tampoco me voy a detener en función del tiempo, el análisis de consistencia de la declaración y luego el análisis de los criterios de credibilidad, que es la parte que la mayoría de las personas conocen, que es este famoso CBCA, ¿cierto? Que básicamente es el análisis de la información obtenida en una entrevista, donde se obtiene el relato sobre los supuestos hechos, y luego, a través de la técnica de análisis de contenido, se busca la presencia de estos elementos que la investigación ha determinado que son indicadores de credibilidad de un relato. La cosa no termina ahí. Luego hay que hacer todo un conjunto de procedimientos para validar que esos criterios efectivamente sean representativos de la credibilidad y no de otra cosa, porque hay otras cosas que pueden hacer que esos criterios se presenten. Esto es lo que se llama el chequeo de validez y habitualmente se operaba hasta hace unos años con el sistema de Steller y Konken, que era del año 94. Hoy día, como ven, hay un chequeo de validez modificado porque son, digamos, falencias que tenía el modelo anterior. Y todo esto, finalmente, para discutir las hipótesis y concluir sobre la evaluación. Como les decía antes, un método que no puede ser usado en cualquier caso, que tiene limitaciones. Las más importantes, aquellos casos en donde no hay habilidades testificales. ¿Quiénes no tienen habilidades testificales? Los niños muy pequeños, donde no hay lenguaje verbal, o sea, esto no se puede hacer a los mudos, por ejemplo, no se puede hacer a las personas sordas, no se puede trabajar con las personas con discapacidades o disabilidades cognitivas. El método no es válido y confiable para ellos, no se puede usar. Pero tampoco se puede hacer cuando la declaración ha sido contaminada por entrevistas o por procesos terapéuticos anteriores. También tenemos el problema en Chile de los desfases de tiempo. Los niños son enviados a terapia antes de ser evaluados, por tanto, ya cuando llegan a evaluación, técnicamente no puede estimarse su credibilidad porque se presenta la limitación del método, ¿cierto? Ahora, ¿en qué condiciones estamos respecto de las preguntas iniciales? A propósito de los requisitos de admisibilidad. Por una parte, estos elementos que les acabo de narrar tienen que ver con que la posibilidad de que valoren ustedes si es o no necesaria un experto para valorar la credibilidad. Si este trabajo que les he presentado a través del SBA no es un trabajo que discrimine finalmente y que aporte una calidad distinta en la valoración de la credibilidad del relato. Y ahora, respecto de la confiabilidad de la evidencia experta, hoy día el procedimiento SBA cumple con los estándares Daubert. Esos estándares son estándares del sistema norteamericano que han sido definidos específicamente para la evidencia experta. Y hoy día contamos, en este caso el SBA, con que tiene o se basa en una hipótesis científica que es verificable. Es la famosa hipótesis de Andoich, que ha sido estudiada con profundidad y verificada. O sea, los criterios de credibilidad discriminan entre declaraciones creíbles y no creíbles. Luego existe una tasa de error conocida, una tasa de error que va desde el 10 hasta el 30%, dependiendo de las condiciones en las cuales se han hecho los estudios. También tendríamos ahí el cuestionamiento respecto de cuán alto el sistema está dispuesto a tolerar. Pero la tasa es conocida, o sea, es un método testeado con la tasa establecida, cumple con ese rigor científico. Ha sido sometido intensamente a investigación, como les dije, casi 60 años, en los últimos 25, muchos estudios metaanalíticos, el sistema más estudiado en esta área. Y la teoría que sustenta esta evaluación de credibilidad en general es una teoría aceptada por los pares, salvo pequeñas discrepancias, pero en general hoy día es el método aceptado y es la teoría aceptada. Entonces, en términos de
si cumple con el estándar de admisión de evidencia científica en términos generales, sí, hoy día cumpliría en términos generales con esos estándares. Esto es. Muchas gracias, Greter. No tengo ninguna duda de que esta es solo la primera vez que te vamos a invitar. Vamos a seguir conversando. Ustedes saben que una de las características de los seminarios de Machi es tener distintos expositores de distintos temas, porque habemos aquí jueces y juezas, abogados y abogadas, que nos dedicamos a distintas materias y sin duda esta es una sumamente importante y de aporte. Así que muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, lo siento mucho, me van a odiar, pero queremos también respetar el tiempo de la expositora siguiente. Mónica. Precisamente sucede lo que dijo doña Greter en el sentido de que la reparación se había iniciado con anterioridad a la evaluación. Sin embargo, al contrastar la defensa ese hecho en sus alegaciones, tampoco es que la perito se haga cargo de qué tan dañado está el análisis por ese motivo. Por supuesto, el fiscal siempre va a decir, bueno, pero es que en Chile las cosas son así, ¿ah? Y el tribunal en general no sabe mucho qué hacer con eso, porque si se puede cuestionar o la idoneidad del perito por haber hecho una evaluación a destiempo, o la credibilidad del testimonio del mismo perito al restarle importancia a esa situación. Entonces, en el fondo, ¿qué tan relevante es para la evaluación de la credibilidad del relato de la víctima el hecho de que haya sido hecha la evaluación con posterioridad al inicio de la terapia de reparación? Súper relevante, porque, a ver, el peor riesgo que puede pasar respecto del testimonio, de cualquier testimonio, es el riesgo de contaminación. Y esto es exactamente lo que se produce en la medida en que pasa el tiempo y que el sujeto conversa o se le conversa sobre este tema. Las terapias son esencialmente eso, un espacio conversacional sobre el problema. En este caso, además, tenemos esta terapia llamada de reparación, no me quiero meter ahí, pero más que repara, son terapias de rotura. Habría que ver hoy día de qué son las terapias, porque ese es un tema hoy día de investigación en la ciencia. Parece que las terapias no son tan reparadoras como suponemos que son, ¿no es cierto? Porque tenemos, después de millones de años de terapia, seguimos teniendo niños más dañados que cuando entraron. Entonces, ahí hay un problema. Pero lo que está claro es que la conversación reiterada sobre la temática que se discute en el juicio, en el caso del testigo, lo que hace es, al menos, contaminar el testimonio. O sea, le quita pureza, le quita los elementos más ligados a la vivencia, y lo que va produciendo son elementos que se van agregando a propósito del tratamiento del tema. En este caso, por eso es una limitación del procedimiento. O sea, si ya se ha producido eso, no es posible estimar científicamente la credibilidad del testimonio. Cuando un perito lo hace, si tú me preguntas, yo creo que uno responde a la presión institucional de que tiene que hacerlo, porque en Chile las cosas son así, tal como tú decías, y segundo, porque lamentablemente tenemos poca experticia científica en los profesionales que trabajan en esta área. Entonces, no hay suficiencia profesional desde donde parar un juicio profesional frente a una demanda que es inadecuada. Ya, bueno, dos preguntas más. Vamos a darle a nuestra invitada de la asociación, porque ya nos preguntó y la dejamos fuera. Francisca, te estás repitiendo el plato, pero te vamos a dar 2 minutos solo, porque te conozco de porrillo. La verdad es que en temática de tribunales de familia, los consejeros y consejeras técnicas, como auxiliares de la Administración de la Justicia, realizamos el fondo metaperitaje de las evaluaciones psicológicas y sociales, ¿ya? Y asistimos a la judicatura sobre la prueba testimonial. Pero no podemos aplicar pruebas como la del CBCA, del SBA, y menos una audiencia de 30 minutos. Por consiguiente, solo podemos hacer un análisis de contenido, del relato y de la forma, como tú hiciste como al principio, ¿cierto? Pudiendo llegar a conclusiones psicosociales distintas a las legales, especialmente en causa de violencia intrafamiliar, ¿ya?
por la misma prueba que presentan los colaboradores, los organismos colaboradores. A tu juicio, ¿cómo pudiéramos aplicarse esta reflexión que tú haces y esta metodología en la sede de familia? O sea, en mi experiencia, en la sede de familia también se piden evaluaciones de credibilidad. Yo misma participo de hacer estas evaluaciones. Lamentablemente, esto no es un juicio que pueda hacerse en las condiciones de trabajo que tú expones. O sea, no es un juicio profesional confiable esto en esas condiciones. No necesita este tipo de evaluación condiciones mínimas para poder establecer conclusiones válidas y confiables. Si no, el juicio profesional no se sustenta, digamos, es limitado por las condiciones en las cuales se hace el trabajo. Hola. ¿Cuál es la solución? Al final, por ejemplo, los delitos sexuales, como planteaba Mónica, existen protocolos que son súper básicos de reacción del aparataje en la medida desde la denuncia, por ejemplo, en adelante. ¿Cuál es el momento en el que el método tiene que entrar? ¿Cómo se debería incorporar en el sistema para que sea efectivo? Porque un peritaje a la hora de un juicio oral son meses después, en el que ocurren muchas cosas, aunque no haya terapia. O sea, no podemos tener a esa víctima aislada en un mundo. Entonces, ¿en qué momento interviene para que tenga esa validez? Lo que dice la ciencia es que estas conclusiones son más confiables en la medida en que sean más cercanas al evento a investigar. O sea, ¿cuál es la condición ideal? Tú me preguntas a mí, ¿cuál es la condición ideal? La condición ideal es, usted tiene una víctima, ¿no es cierto? Y hace una denuncia, ve que inmediatamente va a hacerse un examen ginecoforense en el servicio médico legal, inmediatamente va a hacerse un examen de credibilidad del testimonio. Esa es la mejor condición para poder valorar científicamente el testimonio de esa persona. Sexuales violentos, pero los abusos sexuales permanentes, por ejemplo, que son como la mayoría de los niños, familias, contextos de tiempo, como desde la denuncia, claro, marca un momento público, pero existe hacia atrás un momento privado muy eternizado. ¿Cómo interviene ese sistema en ese momento en que se hace público para que sea efectivo? Lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas ahí, ¿cierto? Porque si tú me preguntas a mí, mi especialización tiene que ver, y es un poco lo que discutíamos cuando yo venía para acá, con la evaluación forense, ¿no es cierto? Dentro de la psicología forense también hay líneas que tienen que ver con la victimología y que tienen que ver con la atención a la víctima, etcétera. Sí, de esa parte yo no me puedo hacer cargo, no es mi especialidad. Pero en términos de la evaluación forense, lo ideal sería que al producirse la denuncia, inmediatamente, lo más cercano posible a la denuncia, el primer testimonio que se tome a este niño sea por un evaluador forense de la credibilidad del testimonio. Porque desde ahí empiezan las instancias de contaminación. Y lo que tenemos, como dices tú, en la realidad es una evaluación 6, 7, 1 año, 2 años después de haberse producido el evento, y luego de haber producido entrevistas fiscales, que son entrevistas, además que de científica no tienen nada, ¿no es cierto? Ahora estamos en este contexto de la entrevista única videograbada, pero no sabemos eso a dónde nos va a llevar todavía, digamos, eso es algo que hoy día no ocurre. Entonces, evidentemente tenemos en general testimonios de muy mala calidad, con un rango de aplicabilidad científica muy limitado, porque son testimonios que están muy separados cuando se toman de la fecha de ocurrencia y con eventualmente muchas instancias de contaminación. Y eso finalmente dificulta la persecución penal y dificulta finalmente el aporte que puede hacer la psicología al proceso. Una última pregunta muy breve, Claudia. Por vulneración en la esfera de la sexualidad, que los antecedentes se van a la fiscalía e inmediatamente se derivan a familia para abrir una causa P por protección. Entonces nosotros lo único que tenemos a esa altura, y que en general me atrevería a decir que los jueces de familia no entrevistamos, nos basta solamente el parte policial o los antecedentes que nos remiten algunas piezas de la carpeta investigativa, y nosotros con eso inmediatamente derivamos a una evaluación y terapia preparatoria. Porque de alguna manera, si no lo hacemos, de alguna manera estamos cayendo en alguna inexcusabilidad respecto a nuestras funciones. O sea, para nosotros también esto tiene una cuestión social desde el punto de vista legal en cuanto a nuestro ejercicio profesional. Y por otro lado, yo siempre me pregunto, y les hago la prevención en este caso a las madres que van, señora,
antes de iniciar esta terapia, hable con el fiscal, porque de alguna manera este remedio, comillas, terapia reparatoria, puede ser perjudicial para usted porque puede ser invocado por la defensa como que el relato ya está absolutamente contaminado, tergiversado a estas alturas, porque además se confunde la evaluación con la terapia misma. Entonces, como nosotros sabemos que obviamente a nosotros nos llega el parte a los pocos días de ocurrido o de develado el hecho, pero cuando ellos vayan efectivamente a garantía o eventualmente un juicio oral pueden pasar fácil 8 meses. Claro, y este niñito puede haber avanzado mucho en su terapia reparatoria, pero va a significar un retroceso cuando haya el juicio y lo vuelvan a entrevistar, y por otro lado ese relato ya está contaminado. La pregunta es millón, ¿qué hacemos? Claro, lo que pasa es que ahí lo que tú estás dando cuenta es de un problema que los que trabajamos en el sistema sabemos, o sea, que respecto a este tema, el sistema penal y de familia no acaban de encontrar la dinámica de coordinación y efectivamente se producen estas situaciones, pero en términos ideales, ¿qué debieras tener? Si en familia efectivamente se mueve inclusive más rápido, entonces tú debieras poder derivar ahí a una evaluación de credibilidad del testimonio, y esa evaluación tiene que hacerse con el mismo rigor, es el único, la única metodología que existe. Por tanto, esa evaluación hecha con ese rigor puede ser prueba del sistema penal, no tiene ningún inconveniente para ser prueba del sistema penal. El sistema penal no tendría por qué mandar a ese niño a otra evaluación que lo doble victimiza, ¿cierto? Esta evaluación que tú tienes podría servir siempre que esté en los marcos del rigor del uso de la metodología científica. Esa evaluación puede servir y ese niño puede ya entrar a terapia y su evaluación está lista para operar en el sistema penal sin necesidad de volverlo a evaluar. Bueno, vamos a dejar comprometida a Gretel para un conversatorio específico y especial con todas ustedes. Lo siento, soy su presidenta, así es que odienme todo lo que quieran. Y ya damos por terminado. Bueno, vamos a invitar entonces a nuestro panel a Paloma Aves de la Torre Díaz. Ella es historiadora, profesora, pero básicamente acá está porque es presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la hemos querido invitar porque en este camino que hemos estado haciendo de capacitarnos, no solamente estamos tocando temas específicamente de la judicatura, sino que también temas generales que nos competen y que nos ayudan a tener otros elementos de juicio. De manera que la dejo también, voy a hacer la maga del tiempo y al final 10 minutos también para preguntas. No, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta cuarta conferencia. Es primera vez que tengo la oportunidad de conocer la organización, así que estoy muy contenta de poder estar acá. Y yo quiero invitarles a una reflexión en torno a la participación y las mujeres. Y con esta idea, entonces, quiero que pensemos un poco la relación que existe entre el mundo laboral y la participación. Para eso traje una idea, un pensamiento de una activista feminista italiano-norteamericana que es la Silvia Federici, quien se ha dedicado a estudiar ampliamente el capitalismo, el trabajo asalariado y reproductivo desde una perspectiva de género, ¿ya? Desde los años 70 que ella viene reivindicando que el salario debe existir para el empleo doméstico, y porque ella nos dice el trabajo doméstico no es un trabajo por amor, hay que desnaturalizarlo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando ella ha ido extendiendo su análisis, dice, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy nosotros estamos viviendo un nuevo patriarcado en que las mujeres no solo somos amas de casa, somos también profesionales y no hemos pensado nuevas formas en las que hombres y mujeres conciliemos la producción y la reproducción, ¿ya? Entonces, si nosotras no superamos esta dicotomía, dice ella, el mundo laboral de las mujeres nos consume la vida. Y es por eso que traje la frase en la que ella dice, ahora las mujeres tenemos dos trabajos, y eso muchas mujeres, principalmente las que están hoy día en esta sala, lo sabemos, ¿cierto? Dentro y fuera de la casa. Pero dice, esta doble jornada
le quita tiempo a las mujeres para luchar y participar en movimientos políticos y sociales. Por eso que traje la frase de Federici. Por lo tanto, uno podría decir, está súper latente el eslogan de las feministas chilenas de los años 80, como Julieta Kirwood cuando decía democracia en el país y en la casa. ¿Sí? O sea, tiene vigencia aún esto. Entonces, ahora yo quiero hacer una revisión con un par de cifras y para después provocarlas con una pregunta y provocarlas. ¿Qué tenemos? Acá la clásica participación, como se entiende. No me quiero detener acá en la concepción de la participación, que es muchísimo más que ir a votar, pero esto es un antecedente, ¿cierto? Somos el 52,5% de la población, pero no tenemos representantes. Ahí ustedes tienen el gráfico de las 38 personas que nos representan en la Cámara de Senadores. Solo 6 son mujeres, ¿ya? Que son ¿dónde está el puntito? No lo veo. Ahí está. 8 aquí. Y en el caso de las 120 representantes de la Cámara de Diputados, solo 19 somos mujeres. Como a Chile nos encanta comparar, ¿no es cierto? Les traje otro dato, el de la ONU Mujeres, que señala que Chile tiene una bajísima representatividad femenina en el Parlamento, que alcanza un 15,8, muy por debajo a la media latinoamericana, que es más del 25, que es 25,2, y con nuestros vecinos, que también es importante. Por ejemplo, Argentina tiene el 36,6 y Perú el 22,3% de sus parlamentarios son mujeres, ¿ya? Ahora, esa es la élite, ¿cierto? Esas son las mujeres que llegan al poder en una Cámara de Representantes con todas las dificultades que tiene, pero de ahí me voy a remitir a la nueva ley que algo está facilitando las cosas. Pero también tenemos aquí, les traje otro gráfico de la Dirección del Trabajo que tiene que ver con la tasa de sindicalización masculina y femenina. Estamos de acuerdo que aquí en Chile es bajísima, ¿cierto? No superamos el 20% ni hombres ni mujeres. Pero si ustedes miran la curva que va desde el 2002 hasta el 2013, en el caso de las mujeres, hemos pasado de un 8,2% de sindicalización a un 12,7%. Muy bajo, ¿cierto? Que, bueno, la del hombre no es mucho mejor, pero llegan al 15,2% por lo menos en el 2013. Esto nos dice de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras que no logran formar o conformar, participar dentro de sus propias organizaciones. Bueno, hay muchas razones que explican eso. Yo soy historiadora de formación, profesora, tengo un doctorado en historia, les podría dar toda una explicación que algunos le atañen a que hoy día no tenemos educación cívica o formación ciudadana, que en ninguna parte se nos enseña cuáles son nuestros derechos. También desde el feminismo podríamos decir el patriarcado tiene aquí una razón que explica por qué las mujeres participamos menos, que es un poco la primera frase que les traje. Pero lo cierto es que esto da cuenta que en Chile tenemos un bajo conocimiento de lo que es participar en organizaciones sociales, en este caso un sindicato, de las dificultades que eso conllevan, ¿cierto? De los desafíos que eso implica y más aún para las mujeres, ¿ya? El último dato que les traje tiene que ver con la participación laboral global de las mujeres, en donde se reconoce que para América Latina solo 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en alguna actividad económica versus 8 de cada 10 hombres, ¿ya? Entonces nosotros nos podríamos preguntar, bueno, con esta idea inicial, ¿qué pasa con estas mujeres que salen a trabajar fuera de la casa y además de la casa? Son las que se quedan solo en la casa. ¿Cuáles son las condiciones que estamos generando para que efectivamente sean sujetos de derecho? Nosotros contamos, una de mis antecesoras habló un poco de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Yo solo aquí les quise traer los títulos porque mi ponencia no tiene que ver con entrar a analizar cada uno de estos instrumentos, pero sí señalar que dentro del marco universal de los derechos humanos contamos con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que su sigla es CEDAW, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contamos con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como la Convención Belém do Pará, y que también hay otros instrumentos dentro del marco, pero no específicamente de derechos humanos, como el de la OIT, que es el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que es del año 2011, que hablan de esta libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo para el derecho a negociación colectiva. ¿Qué es lo que nos señalan estos instrumentos? ¿Ya?
estos instrumentos consagran ciertos principios y derechos que a mí me parece importante relevar. En primer lugar, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el de erradicación y sanción de la violencia, la erradicación de la discriminación mediante las leyes, decreto u otro, una protección jurídica, adopción de medidas o acciones positivas y se recalca la participación y pleno derecho de desarrollo en todos los ámbitos. Si ustedes tienen acceso a esas convenciones, a esos pactos, les invito a revisarlos y van a ver que siempre hay un artículo referido a aquello, a la participación y la igualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Es en este marco, entonces, que nosotros hemos tenido que en Chile se ha producido una reforma, ¿cierto?, a nuestro sistema electoral, que viene sancionado por la ley 20.840, que es la que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter más proporcional, inclusive y fortalece la representatividad del Congreso. Porque ¿qué es lo que establece esta nueva ley? ¿Cierto? Que ni hombres ni mujeres podrán superar el 60%. De sus candidatos o candidatas, ¿ya? Entonces, ¿por qué me interesa colocar este marco? ¿Ya? Porque cuando esto se pone en el tapete público y lo escuchamos en los medios de comunicación, pareciera que las mujeres estamos reclamando cualquier cosa. Una vez un estudiante en clase me dijo, ¿qué más quieren si tienen presidenta? Esa es como la reflexión. Sí, pues queremos lo justo, ¿no? Las mujeres venimos peleando hace mucho tiempo por eso, por equidad y justicia, y hay que explicar entonces que esta nueva ley se da en un contexto en lo que intenta es poder tener unos representantes que reflejen efectivamente este país que tenemos. Yo comparto algunas críticas que se hacen, creo que esto es un avance, pero nosotros también podríamos pensar qué pasa con el pueblo mapuche y los otros pueblos indígenas que no tienen ni un representante. Quizás vamos a llegar en un momento a que tenga que haber también una ley de inclusión en esa línea. ¿Qué pasa con la población LGTBI? Solo tenemos un parlamentario que ha reconocido su condición sexual. Bueno, necesitamos un parlamento que efectivamente nos represente y por eso que yo valoro, digamos, que tengamos estos pequeños avances, aún sabiendo que cierto esto obedece a una élite. Porque, y con uno de los datos que quiero terminar para que podamos conversar, según el estudio de la Fundación Sol, las mujeres le dedicamos en promedio 3 horas más que los hombres a las labores de cuidado y de crianza. Y de cuidado que se entienda no solamente hacia los niños y las niñas, sino que también hacia las personas mayores y a las personas enfermas. Por eso que las economistas feministas han planteado, bueno, incorporemos esto al PIB, a ver cuánto le cuesta al Estado que las mujeres les subsidiemos el cuidado y la crianza. En eso están algunas. Y cuando la Silvia Federici dice hay que pagar el salario doméstico, quiere hacer relevar esto, ¿ya? Entonces, yo me pregunto, si las mujeres tenemos doble jornada, ¿cómo podemos generar los mecanismos para democratizar estas labores de cuidado y de crianza, para así promover una mayor participación femenina en los asuntos públicos, que no son solo el Parlamento? Aquí durante toda la mañana hemos tenido distintos contextos, ¿cierto? Diversas realidades, mujeres que investigan, mujeres trabajadoras que han ido contando en su experiencia, y uno podría decir, bueno, ¿cuánto falta la perspectiva de género en todo, cómo se trabaja el tema de la violencia, cómo abordamos el tema de las trabajadoras sexuales? Entonces yo digo, ¿qué mecanismos podemos hacer? Porque los hombres no han salido a marchar nunca porque quieren tener un postnatal más largo, por ejemplo. Ya dicen que no están de acuerdo con una semana, pero no hemos visto ninguna manifestación masiva a querer que eso de verdad se democratice. Entonces, ¿con qué quiero terminar yo? ¿Conocen al MEMCH? Yo me imagino que lo han escuchado, ¿cierto? El movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, que funcionó entre el año 1935 y 1953, que su gran hito es, ¿cierto?, la obtención del voto, un voto que las mujeres lucharon, no que Gabriel González Videla lo regaló, como aparece en los textos escolares de historia, ¿ya? Y quiero entonces señalar la portada, un llamado que hacían en el año, no estaba la fecha exacta, así que tenemos que imaginarnos que fue entre el 35 y el 45, en el periódico que tuvo el MEMCH de la Mujer Nueva. Dice, las mujeres unidas lucharán por sus derechos. Y tienen una imagen, ¿cierto? Me quiero parar porque me es más cómodo y como soy profe estoy como acostumbrada, a ver si la voz se escucha, ¿cierto? Aparece una mujer formada, ¿cierto? De hecho, muy elegante. Y dice, ¿cierto? La mujer acomodada que se expresa en varios idiomas,
que alterna con sabios y artistas y que sin embargo está en peores condiciones que un analfabeto, ¿ya? Aparece la mujer modesta que trabaja lo mismo que el hombre, que es inteligente y preparada y que sin embargo no tiene esperanzas ahora de poder desempeñar altos cargos de la administración pública en la época en que se estaba conformando la institucionalidad chilena, ¿cierto? La obrera, que hace un trabajo similar al de sus compañeros de fábrica, pero que por el hecho de ser mujer gana la mitad del salario y ya pequeño que a esto se les asigna. Y por acá, que quizás no se alcanza a notar tanto, la campesina de quien nadie ha pensado en su vida es tan vegetativa como el de las plantas y los animales que la rodean. Todas juntas estarán el domingo 16 en el Teatro Victoria. Ese es el eslogan. Entonces, si nosotros miramos esto del año 35, ¿qué les quiero decir? Hay luchas de las mujeres que han sido transhistóricas. En este país tuvimos aborto antes del año 89, así que este debate es bien histórico, ya bien extraño, como que tuviésemos que estamos recuperando algo que tuvimos. Las mujeres hemos peleado por tener igualdad de salario que los hombres por el mismo trabajo. Y las mujeres desde el siglo XIX que vienen peleando en Chile porque efectivamente las labores de crianza y de cuidado se democraticen. Entonces, yo las invito a que pensemos, nosotras que estamos acá, que somos mujeres privilegiadas, que estudiamos, que trabajamos, que seguramente muchas de nosotras nos sentimos realizadas, que pensemos entonces qué estamos haciendo nosotras en nuestra situación de privilegio para que más mujeres participen. Eso. Muchas gracias. Me emociona cada vez que veo mujeres jóvenes tan preparadas, tan apasionadas por esto. Así es que, bueno, muchas gracias, Paloma, por tu ponencia. Te seguiremos invitando. Otro aplauso. Y tenemos un pequeño espacio de preguntas. Claudia, empezando. Y no es por la vejez, siempre he sido igual, o sea, desde muy joven. Tengo la sensación que esta reflexión que estamos haciendo la siento un poco descontextualizada de todo, del momento actual en que vivimos, porque estamos haciendo una reflexión pensando en la credibilidad en la institución, en la credibilidad en la dirigencia, en la credibilidad en este sistema que se genera después de la dictadura. Ojo, o sea, yo soy de aquella época y yo nunca pensé que esto iba a hacer esto, ¿me entienden? Entonces, mi invitación un poco es, y también, por ejemplo, ese eslogan que yo siempre le he hecho a la vida, erradicar la violencia, ¿de qué es eso? O sea, políticas públicas que no son construidas por hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, un poco pregunta y un poco reflexión. La reflexión no existe en este país. Yo siento que no hay espacio de reflexión. Yo siento que tú siempre tienes que estar políticamente correcta. Porque si tú eres crítica frente a lo que te plantean y tenés que seguir como la línea, digamos, típica de creer en... A ver, tú hablabas del aborto, porque tú, claro, yo me acuerdo, el año 89 se derogó y se deroga por motivos lógicos, el Pinochet y no fue Pinochet además, el que lo deroga, fue Merino, ¿no? Bueno, mi mamá me da lo mismo. Pero sino que yo creo que la reflexión que a mí me hace tanto ruido es, ¿podemos seguir reflexionando sin hacernos una pregunta de que hoy día no hay mucha credibilidad en las instituciones? O sea, yo no soy imbécil, por ejemplo, y yo participo súper poco. Y hay muchas mujeres que participan poco, no porque no quieran, sino porque no se la creen. Pues tú me hablas del Parlamento, yo te digo que no voy a participar. Si tú me hablas del movimiento sindical, yo te digo no. Entonces, siento que hay espacios, faltan espacios tremendos de reflexión crítica, donde además se permita. Porque además también este es un país que el que no está de acuerdo o es loco o es inadecuado. Mira, yo trabajo en el Poder Judicial, ojo.
Quiero señalar varias cosas. En primer lugar, uno podría pensar, te devuelvo la pregunta, justamente si somos nosotras mujeres preparadas que hemos estudiado, ¿qué pasa que no nos involucramos más? Yo pensaba las mujeres que me antecedieron, las trabajadoras sexuales, cuando ella decía, hoy me siento empoderada y soy capaz de hablar en la OEA, me puedo parar en la ONU. Ese proceso que seguramente ya lo ha hecho por una vivencia de autoconstrucción, que le ha costado, que ha tenido que enfrentar hartas y muchísimas más obstáculos que seguramente muchas de nosotras que están, ha sido valiente. Yo creo que, y por tanto nosotros tendríamos que pensar, bueno, dentro de este amplio espectro en donde nosotras podemos participar y que no quiero en las instancias formales, ni en el Parlamento, ni a lo mejor en un sindicato. No las cree. No las creo. Sí. Creo que hay que reformularla. Ojo, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer? Por supuesto que las creo. Por supuesto que creo en el poder político. O sea, no me voy a poner al margen. Yo no soy ONG. No, pero aunque fuésemos ONG, es uno decir, bueno, ¿qué instancia efectivamente tenemos para que esas propias instituciones se democraticen? Quizás lo dije muy al inicio, pero yo trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, soy presidenta de esa asociación. Yo creo firmemente que este país puede ser mejor y estoy comprometida con eso, pero para eso necesitamos yo, desde mi lugar de lucha, que esa institución mejore, porque tenemos harto que mejorar, pero también en las otras instancias que uno puede participar, cómo logramos que se escuchen efectivamente las demandas. Yo les dije, no podía entrar, por el tiempo que teníamos, en analizar, por ejemplo, lo que significa el derecho a la participación, que no es meramente ir a votar. Eso, el derecho a participación es algo muchísimo más complejo que eso. Nosotros tendríamos que tener políticas públicas en las que a la gente efectivamente se le consulte para que tome parte en este proceso que se denomina muy coloquialmente la toma de decisiones. Y eso, aquí yo no quiero que solo tenemos que tener juicio de experto, que quizás en ciertas materias se requiere. Y voy a dar un ejemplo bien coloquial y que me lo van a entender todos. En el Transantiago, los que lo diseñaron, en su vida se habían tomado una micro. Porque cualquier usuario de una micro se le hubiese ocurrido un mejor sistema. Lo hicieron unos ingenieros sentaditos en sus escritores, con mucha cuota de poder de diseñar algo de los que ellos jamás iban a hacer uso y no han hecho uso. Porque a cualquier persona sin mucha formación le hubiese preguntado y se le hubiese ocurrido una micro con un esclavón más cómodo para subirse o un asiento más cómodo. Eso es lo que estoy planteando, pero además de decidir nuestro frente. Yo soy profesora. Ese es mi título, hago clases en la Universidad de Santiago, además soy presidenta del sindicato y además participo en una asociación de consumidores sustentables en la que estoy aprendiendo muchas cosas. Cada uno decide su frente. Una amiga feminista me dice, ¿por qué te fuiste a la academia? Hoy día estás trabajando para el Estado y no te quedaste en la otra lucha. Bueno, porque uno decide sus luchas. Para mí que este país tenga mejor una educación en temas de derechos humanos es fundamental, porque avanzar en materia de derechos humanos implica tener un mejor país más equitativo y más justo, que respeta a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas y a las personas mayores. Entonces uno tiene que escoger sus luchas, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta ya? ¿Sí? ¿No? Era un gesto. Bueno, mientras Claudia, vamos a presentar a nuestra artista y después yo creo que podría nuestra amiga que está sentada en el extremo abrir la puerta para que invitar a nuestras artistas. Bueno, vamos a hacer ahora un receso, pero quiero antes de eso, por favor, no se paren, presentarle a nuestras artistas y quiero explicarles por qué hacemos nosotros una muestra de arte cada vez que hacemos un seminario Machi. Adelante, por favor. Bueno, quiero presentarles, algunos la conocen en otros aspectos, pero en esta ocasión viene como nuestra artista invitada, Natalia Dascuénaga. Ella ha trabajado... ha trabajado aquellas habilidades que la cultura patriarcal pretende relegar a la casa como una cuestión de hobby y en la que todos los seres humanos estamos inmersos, de manera que ella ha trabajado lo pictórico y actualmente nos va a presentar un trabajo muy, muy novedoso que tiene que ver con la recuperación de prendas de vestir, en este caso indumentaria, son zapatos,
pero con un trabajo que tiene que ver con la conciencia acerca de lo que es la reutilización, la recuperación de aquello que parece desechable y que la sociedad de consumo, especialmente a las mujeres, nos golpea cada día, ¿no? Como es tener zapatos nuevos y cada vez un closet más grande, ¿no? A través de la recuperación de zapatos que ya han sido utilizados anteriormente, agregando la creatividad y el arte, y en este caso con algo bien especial porque ella trajo telas de Sudáfrica, algunas de Europa, también de desechos, otras de comercio justo, agregándole piezas de antigüedades con las cuales la decoran. Les va a encantar y además tiene un objetivo bastante más amplio y ambicioso porque si ustedes se fijan hay una sutileza en los números de los zapatos, hay zapatos 42, 43, porque aquí todas las mujeres cabemos, incluso aquellas con transgéneros, ¿no es cierto?, que a veces su número es más grande. Entonces hay un mensaje allí bastante profundo, pueden después conversar con ella. Ella es Natalia Dajuénega. Después tenemos a Andrea Muñoz Morrison, ella es una artista, orfebre, que a mí me llama siempre mucho la atención porque tiene dos aspectos que yo creo que son de relevancia también a la hora de cómo nosotras las mujeres nos vinculamos a lo bello, a lo hermoso, a lo que tiene que ver con los adornos. Tradicionalmente en todas las culturas latinoamericanas y alrededor del mundo, las joyas han significado símbolos de estatus, de poder, pero también de belleza, son mágicas. Y ella hace un trabajo sumamente delicado con piedras que además, cuyo origen ella conoce perfectamente y puede decidir, ¿no es cierto?, no comercializar aquello que venga involucrado a trabajo de niños, por ejemplo, de manera que hay un seguimiento allí acerca de cuáles son los materiales que está realmente utilizando. Es un trabajo además a mano que, bueno, como estamos en Chile, no tiene necesariamente una significación puramente económica, a pesar de que ella ha expuesto en Estados Unidos, en museos de arte, sus cosas, sino que tiene que ver con la trascendencia de la ocupación del trabajo, el interés y el corazón que ella pone. Sus obras además son muy interesantes porque tienen nombre, cada joya, y además son únicas. Es el trabajo de Andrea. El trabajo de Genoveva, no, perdón, Susan, es que ahí estamos. Es un trabajo que realiza más bien cercano como a la pequeña escultura, ¿no? Porque son muñecas de porcelana, pero bien especiales. Cuando ustedes las vean van a poder apreciar ahí que no son los estereotipos que uno ve en el comercio o aquellas que de niñitas quizás algunas reciben, sino que está vinculado a la magia un poco de lo ancestral, ¿no? Porque es un trabajo que viene como recuperando lo que antiguamente existían en las casas de nuestras abuelas con esas muñecas de porcelana. Así que van a ver ahí un trabajo muy delicado, también pueden conversar con ella, profundizar un poco qué es lo que la ha motivado a hacer, pero evidentemente está vinculado no solo al arte, sino también a la posibilidad de mostrar una belleza en algo novedoso. Y ahora sí, Genoveva, ella es una invitada que además para mí es muy interesante porque viene de lejos. Ella hace un trabajo vinculado también al arte de las joyas, un trabajo hecho a mano, a recuperación de piezas, en que trabaja también cada una de ellas, pero que además está vinculado a una cuestión que nosotros tenemos que tener siempre muy presente, que tiene que ver con un trabajo de sobrevivencia. Es decir, ella es también digamos, una sobreviviente de este sistema de consumo que trae todas las cosas, ¿no es cierto?, hechas en serie, y hay un trabajo autodidacta ahí vinculado a la belleza, a lo que también nos despierta los sentidos. Así que también felicitaciones por tu trabajo y felicitaciones porque hay un emprendimiento ahí, ¿no es cierto?, de una mujer que ha visto en esto una forma también de subsistencia. Entonces, las invitamos a recorrer la muestra, pueden sacarse fotos, pueden mirar y conversar con las artistas, y las esperamos a todas. Después, por favor, todo lo posible por llegar a tiempo. A las 15 vamos a dejar, a las 15:20, vamos a dar 5 minutitos, porque vamos a tener los saludos protocolares, nos va a acompañar la ministra Andrea Muñoz, y las que alcancen en el receso acompañar a nuestra directora María Olga Troncoso en el lanzamiento de su libro, también están invitados en la corte. Así que